Desde la izquierda seguimos una lucha frontal contra el terrorismo, la corrupción y la defensa de los derechos ciudadanos. Hola, buenas noches. Soy Laura Grados y esto es Trolea a tu candidato. Hoy es martes 2 de marzo del 2021 y nuestro invitado de hoy es un economista de la Universidad del Callao. Tiene estudios de maestría en gestión en gestión municipal y desarrollo local en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido por muchos años asesor en el Congreso. También ha trabajado hasta hace poco en el Ministerio de Educación. Militó en Perú Posible, en el Partido Socialista de Javier Ruiz-Canseco, de izquierda, y ahora se lanza con el número 19 de Verónica Mendoza, del partido Juntos por el Perú. Estamos con Jorge Chumpitaz Panta. Bienvenido al programa, don Panta. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Laura. Mi agradecimiento por esta oportunidad para tu programa que me das para poder dar a conocer mis propuestas. Últimamente no me están invitando a los medios, no sé por qué. Y hace como un mes, te cuento, me llamó un canal acá en Lima Norte, corría a la Plaza de Washington y me hizo una entrevista de 10 minutos. Me dijo que iba a salir en unos días nada más la entrevista. Hasta el día de hoy lo sigo esperando. Bueno, señor Jorge, ¿qué le parece la situación actual con el Vacunagate? Bueno, eso es una atrocidad lo que está sucediendo, ¿no? Llegamos a conocer que el presidente se había vacunado, ahora que hay las intenciones de que las vacunas también se vendan, que el sector privado ingrese a hacer negocios con la vacuna. Yo creo que ahí ya esto linda con el extremo de juego, con un derecho fundamental que es el derecho a la salud de todos los peruanos, ¿no? Claro. ¿Usted cómo llegó a Juntos por el Perú? ¿Cómo así es candidato? Bueno, yo soy militante de Nuevo Perú. Nuevo Perú hizo un acuerdo político con Juntos por el Perú. Yo participé de las elecciones internas de Nuevo Perú y por esa posibilidad, con todos los acuerdos que hubieron, el proceso de las listas, estoy con el número 19 en la lista de Juntos por el Perú, que es nuestro acuerdo político más amplio, ¿no? Muy bien. ¿Está trabajando actualmente? No, tuve que salir del trabajo, estuve hasta el Ministerio de Educación trabajando hasta el año pasado y ahora estoy dedicado plenamente a la campaña. ¿Y cómo paga sus cuentas? Bueno, primero he estado financiándolas con actividades autogestionarias, he hecho mi rifa, mis polladas y últimamente estoy echando un poquito de mano a mis recursos de mi AFP para ver si por ahí me puedo ayudar en algo. Sí. Claro. Muy bien. Usted ha trabajado por muchos años en el Congreso como asesor. ¿De quién o en qué? Bueno, fui asesor en la Comisión de Descentralización. He sido también asesor de la bancada de Frente Amplio en aquel entonces. Luego pasé ya a ser asesor del congresista Manuel Danner, que fue hasta que se cerró el Congreso de la República. Sí. Y en todos esos años he dado mi trabajo precisamente en el desarrollo de estos importantes instancias del Congreso, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y usted le cree a las encuestas, señor Jorge? No le creo a las encuestas. ¿No le cree? Porque yo sé que las encuestas nos quieren de todas maneras generar a la opinión pública un ganador, un perdedor, y eso se maneja, eso lo manejan los que tienen la posibilidad de hacer encuestas. Pero Verónica está segunda en las encuestas. ¿No le creen? No, pero yo creo que Verónica ya está primera en las encuestas. A veces la ponen tercera en las encuestas. Cree que está primera. Sí. Pero las encuestas del IEP, bueno, antes GFK y de Ipsos, han incluso sido precisas hasta un día antes de las votaciones, ¿no? Como el año pasado, bueno, en la elección pasada y en la antepasada ya se sabía que había un margen
a favor de Yantumala, un margen a favor de PPK, y etcétera, ¿no? O sea, aún así no le crean las encuestas, al menos a estas dos encuestadoras, ¿no? Yo creo que Que sí. siempre han sido precisas. Pues sí, yo creo que hay encuestas como esta, por ejemplo, que se acercan un tanto a la realidad, pero hay otras que no. Entonces, en general, digamos, en general en las encuestas, yo creo que... Cuando yo siempre... le pregunto por las encuestas, son las encuestas más serias, ¿no? Ipsos bueno. y en este caso el IEP, ¿no? Sí, yo creo que Verónica está en segundo lugar, pero desde nuestro pueblo, desde la población, nosotros sentimos que tenemos que ganar en primera vuelta. Esa es nuestra intención y ese es el reflejo en diferentes regiones del país. Okay. Usted ha trabajado ahora último en el Ministerio de Educación. ¿Cree que la pandemia ha incrementado la brecha educativa? Esto es innegable. Sí, innegable. Muy bien. Señorita, ¿Cuáles son las propuestas suyas y del Nuevo Perú para recuperar las clases, para recuperar ese atraso que han sufrido los niños y los jóvenes estudiantes de colegios, ¿no? Y de universidades también? Bueno, empezamos por colegios. Sí, yo creo que el tema ahorita es todavía tener en cuenta mucho el desarrollo de la pandemia. Ya se está pensando que regresen los niños a la escuela, posiblemente de manera semipresencial o seguir con la actividad remota. Se tiene que pensar bien eso, porque las escuelas no están en la capacidad de poder recibir a millones de estudiantes en estas condiciones de pandemia. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es verificar bien si las escuelas están en condiciones de recibir los baños, el agua, todo lo que significa la higiene, el cuidado de la infraestructura, todo eso. Y también las vacunas, porque los maestros tienen que tener su vacuna. Entonces, eso es vital, vital. Luego, tener mucho en cuenta la alimentación. Si garantizamos la alimentación saludable de los niños que van a retornar a la escuela, y en los lugares donde no se va a poder retornar, tenemos que garantizar la internet. Por eso es que Juntos por el ha planteado como una de sus prioridades el tema de que tenemos que tener internet masivo y gratuito para todo el sector de educación para nuestros niños. Creo que garantizando básicamente eso podríamos empezar a recuperar esta brecha, pero creo que vamos a demorar mucho para recuperar todo lo que hemos perdido en estos años en el nivel de aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto calcula usted que nos vamos a demorar en recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia? Bueno, ya veníamos con un nivel bajo de aprendizajes. Entonces, para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia, yo creo que vamos a tener que pasar un par de años más o menos. 2023, 2024, creo que se va a empezar a normalizar todos los logros de aprendizaje en el sistema educativo. ¿Está usted a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo? Sí, matrimonio igualitario, estoy totalmente de acuerdo. Es un derecho. ¿Y está a favor de una ley de identidad de género? También, lógicamente. También. Sí. ¿De la despenalización del aborto? También no se puede consentir que se penalice el aborto poniendo en riesgo la vida de las mujeres, de ninguna manera, más aún si son violentadas. Vale. Eso es imposible. Eso tiene que darse una ley al respecto. Muy bien. ¿Se va a vacunar usted? Yo creo que la vacuna debe ser segura y universal. Entonces, cuando nos toque, nos vamos a tener que vacunar. De hecho. Yo sé que está usted en contra de que la vacuna sea comercializada por los privados. ¿Por qué? Creo que hay una etapa en la cual el Estado tiene que garantizar que la vacuna sea universal y gratuita para todos. Y es esta etapa en la cual estamos en este momento. Si permitimos que ahora la vacuna venga para ser comercializada en las farmacias o en las clínicas, eso va a ser un negocio, Laura. Y eso yo creo que no se debe permitir, más aún en estos momentos en que estamos castigados con la pandemia y las familias en su economía están totalmente, digamos, afectadas. Y entonces una carga más de pagar las vacunas, porque el sector privado no las va a dar gratuitamente, nos va a vender. Y tú sabes que el sector privado, por una venta que hace de una medicina, tiene una utilidad. Entonces así va a vender la vacuna. Entonces nosotros insistimos en que la vacuna sea gratuita y universal en esta etapa. Ya superada la etapa crítica, mayoritariamente, para todo el país, yo creo que el sector privado debería ingresar para completar todo este proceso de la vacuna a nivel nacional, ¿no? Claro, porque hay algunas personas que se oponen y el argumento es,
bueno, si tú eres un trabajador independiente, has ahorrado, o tienes la posibilidad de ir a vacunarte, si compras tu vacuna, no te va a dejar el Estado, ¿no? O sea, ¿qué le diría a esas personas, o qué le respondería a esas personas, ¿no? Que se dirigen al trabajador independiente, que no gana mucho, pero que puede ahorrar para comprarse su vacuna. No, ¿Cómo contestaría eso? es que la salud es un derecho. No podemos mercantilizar el derecho a la salud. Y desde que uno ya empieza a pagar para lograr una utilidad en una medicina, en una vacuna, eso ya es mercantilizar un derecho. Y todas las personas tienen derecho a tener esta vacuna en esta oportunidad gratuita y universal. Esa es la posición que tenemos nosotros al respecto. Claro, no importa si eres rico o pobre, tienes que esperar tu turno, porque esto es lo más democrático que va a haber en el Perú, la vacuna. Así es, así es. Así es. Muy bien. Usted es de izquierda, ¿cierto? De centro izquierda, de izquierda a izquierda. Soy de izquierda progresista, democrática, ambientalista, ecologista, porque yo sigo convencido desde los 17 años que ingresé a San Marcos y empecé a entender la realidad de nuestro país. Sigo entendiendo que la gran utopía de un país con bienestar, con dignidad para todos, con trabajo, vida digna para todos sigue pendiente. Y entonces seguimos en esa gran tarea a la hora de hacer posible esa realidad, ¿no? Claro. ¿Usted también tiene problemas, como algunos de la izquierda, en definir qué es Venezuela? No, porque ya nuestra querida compañera Verónica ha zanjado ese tema y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Considero que en un país no se debe de ninguna manera violentar los derechos de las personas. Y en todo país donde se violente y se vulneren los derechos o se someta al hambre a la ciudadanía, esas sociedades no debemos estar de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Verónica Mendoza al respecto. Muy bien. ¿Usted entonces es un crítico de Hugo Chávez o lo admira? No, soy un crítico porque su política económica no ha respondido a generalizar un bienestar y una economía diversificada. En Venezuela, teniendo un recurso tan importante como el petróleo, no deberían ser dependientes solo del petróleo, sino diversificar su economía para llevar el bienestar para todos. Ese es un grave error que han cometido y creo que la sociedad venezolana en su momento tendrá que rectificar eso. ¿Usted está a favor de que el Estado haga empresa aquí en el Perú? ¿Que sea más empresario el Estado? Sí, mira Laura, yo por el trabajo que he tenido en el tema energético en el Congreso, yo considero que Petroperú, por ejemplo, es una empresa que debe ser fortalecida y debe tener una actividad de integración vertical. Todos los países, incluso los más neoliberales, tienen empresas públicas estratégicas, ¿no es cierto? Petrobras, Ecopetrol, etc. Pero en el Perú, Petroperú, teniendo una ley que conseguimos con el pueblo de Amazonas, el compañero Manuel Dahmer presentó un proyecto de ley para recuperar uno de los lotes más importantes que tenemos en el Perú, que es el lote 192, que vale 13.000 millones de dólares, calculado por el Colegio de Ingenieros. Ese lote con esa ley ya debería estar en manos de Petroperú, pero ahorita lo sigue explotando Frontera Energy, que es una empresa colombiana, y todas esas utilidades no ingresan al Perú. Entonces, tenemos que fortalecer las empresas que son estratégicas. Y entonces tenemos un petróleo, una gasolina cara, ¿no es cierto? Y el GLP, por ejemplo, que podemos producir, ahorita está carísimo el balón de gas que llega a la gente. Entonces, yo creo que ahí la participación de la empresa, en este caso Petroperú, debe entrar con esa posibilidad de hacerse integral. Cuando usted habla de empresas estratégicas, aparte del petróleo, bueno, energía, ¿qué otras empresas estratégicas tienen que tener el Estado? Aerolínea, minera o eléctricas. ¿Cuál otra más piensa usted? Creo que en los sectores en los cuales hemos hecho concesiones privadas y no han logrado los objetivos de poder dar beneficios al país y también a los usuarios, ahí debe participar el Estado rectificando esa posibilidad que se le dio al sector privado. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se privatizaron los lotes petroleros? Se privatizaron para supuestamente elevar la producción de crudo. Ya han pasado más de 25 años y la tendencia, Laura, de la producción de crudo en el Perú se ha bajado.
se ha caído. Y entonces ahí no es posible que sigamos en lo mismo, ahí se tiene que rectificar. Si en otros sectores, como por ejemplo la minería, tampoco encontramos que hay réditos y diversificación de la economía y sigue siendo solamente extractiva y vendemos rocas, hay que rectificar eso. Y además, si esas actividades no nos rinden impuestos, beneficios para el país, también se tienen que rectificar. No Bueno, una la minería sí, ¿no? directa, claro, no con una intervención directa, sino tiene que haber el diálogo entre el sector privado y el sector público para dar una salida coherente al tema de la economía. Chile tiene su empresa minera muy potente, muy grande y genera las divisas muy fuertes para la economía chilena, ¿no? Siendo un modelo liberal. Claro, pero en el caso del Perú, las mineras sí generan, o sea, creo que un gran porcentaje del PBI proviene de las actividades extractivas, ¿no? Y ese es el beneficio, pero también ese es el problema. Y usted habla de industrialización, pero la industrialización de la minería, ¿en cuánto tiempo podría hacerse? ¿De qué transformación hablamos? O sea, una cosa público-privada, solo privada, vía el fomento de estas actividades. Sí, primero hay que ver qué está pasando con la renta minera, porque nosotros sabemos, por toda la información de SUNAT, que le hacemos devoluciones de impuestos a las mineras. O sea, les devolvemos dinero de impuestos. Entonces yo creo que ahí tenemos que ver cómo hacemos que esa renta minera realmente llegue a la población. Ahora, cuando hablamos de la diversificación de la minería, es cómo incorporamos valores agregados. Entonces tenemos que tener una metalurgia, por lo menos, unos complejos metalúrgicos en todo el país, de tal manera que generemos valores agregados. Yo creo que eso es vital, porque das trabajo a la gente, generas valores agregados para encadenar toda la economía, y eso es vital en todo país. Si vamos a seguir exportando rocas, yo creo que eso no nos va a llevar a un buen puerto, y vamos a simplemente a dejar grandes socavones y no podemos diversificar la economía. Yo creo que eso debe ser a mediano y largo plazo. Lógicamente hay que preparar en el corto plazo las condiciones para eso, ¿no? Claro, y en el caso de electricidad. Bueno, en el caso de electricidad nos dijeron que cuando la energía se privatizaba, incluso iba a bajar de precio de las tarifas de la energía eléctrica. Y luego nos dijeron que cuando se transformen las termoeléctricas de usar el petróleo al gas, también iban a haber ahorros. ¿Sabes cuánto ahorran las empresas generadoras eléctricas? Ahorran el 80% en ese uso del insumo de petróleo a gas. Y entonces, no ha revertido la tarifa, más bien la tarifa sigue subiendo, la tarifa eléctrica. Y te digo una cosa, nosotros, y eso la población lo tiene que saber, ¿no? Se ha favorecido a las empresas generadoras eléctricas con el costo del metro cúbico del gas. Ellos pagan 0,14 céntimos de dólar por metro cúbico. Nosotros pagamos 0,42 céntimos de dólar por metro cúbico, los hogares. Entonces, eso es injusto, no puede ser. Si tienen un precio bajo, deberían también repercutir en una tarifa justa de la energía eléctrica, ¿no? Ya que se les apoya tanto, ¿no? ¿Y eso es intervención del Estado? O sea, ¿vamos a estatizarlas o vamos a decirles las cosas son claras, ¿no? O sea, o bajas o te sigo subiendo. O te sube el precio. Por eso es que uno de los planteamientos que tengo como proyecto Laura es que tenemos que hacer una ley, una normatividad en la cual se reconozca derechos a los usuarios de los servicios públicos. La política tarifaria no debe decidirla solo el concesionario privado y el Estado. Lo debe decidir también nosotros, en la ciudadanía, el que paga todos los meses la tarifa, no solamente de la energía eléctrica, del gas, del teléfono. Entonces, ese es uno de mis proyectos que yo he logrado entender de que sí se puede sincerar esas tarifas para que ganen los privados y también gane el ciudadano, el usuario. Eso es factible. Muy bien. Dígame, Jorge, lo voy a decir Don Panta, dígame 2 propuestas que le parezcan urgentes, urgentes de llevar al Congreso si es electo, aparte de la que me acaba de decir del tema energético, ¿no? Sí, tengo varias propuestas. Una segunda es presentar un proyecto de ley para declarar en emergencia la reactivación de la micro, pequeña empresa, los emprendedores y las artesanías. El 75% de nuestra economía depende de ellos en el país.
Se ha dado un reactiva, una torta grande para las grandes empresas, pero una tajada muy pequeña para los microempresarios, las artesanías, ni siquiera no les ha llegado. Entonces creo que esa es una medida urgente. Está en el plan de Juntos por el Perú, empezar inmediatamente con reactivar el trabajo, el plan Chamba, donde se va a invertir. Esa es una propuesta inmediata que tenemos que hacer. Una segunda es el tema tengo un proyecto de educación ambiental. En estos tiempos, Laura, en la cual la pandemia nos ha demostrado que tenemos que tener una relación armoniosa con la naturaleza, hoy no tenemos eso. La Constitución no dice, no hay un capítulo de los derechos de la naturaleza en la actual Constitución. No hay una ley de educación ambiental. Hay políticas que no se cumplen, pero una ley como hay en otros países de América Latina y en el mundo hay ley de educación ambiental. Yo estoy presentando esa propuesta que también la considero vital para nuestro país. Conservar nuestras áreas verdes, una norma para conservar y declarar de intangibilidad las lomas que nos dan aire puro. Aquí en Lima Norte, Laura, te cuento, tenemos los distritos con mayor nivel de contaminación del aire y nuestras lomas se están depredando, se están achicando por las invasiones. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que poner coto a eso. Por eso es que una de mis propuestas también es tener el caso de que se declare la intangibilidad de las lomas del Perú, porque ahí generamos oxígeno, y más aún en una metrópoli como Lima, ¿no? Y un punto que no me quiero olvidar, que es necesario recalcar. Estoy llevando proyectos para la recuperación soberana de nuestros recursos naturales. No puede ser que hayamos entregado nuestros recursos a perpetuidad, como propiedad de concesionarios privados. No se puede eso. Nosotros somos peruanos y tenemos que ser soberanos de nuestros recursos. Todos los recursos. No pueden pasarse años y décadas en propiedad de concesionarios privados que lo exportan, lo venden más barato afuera y acá lo venden más caro. Hacen lo que quieren con el uso de nuestros recursos. Vayamos obteniendo la soberanía del uso de nuestros recursos, por lo menos para sentirnos peruanos y soberanos en esto, ¿no? ¿A qué se refiere cuando habla de décadas de concesiones? Las concesiones que hemos dado... ¿A Camisea, por ejemplo? Por ejemplo, porque el consorcio Camisea es dueño de la molécula del gas. Y en el recibo que nos llega, todos los meses del gas natural, una parte se va al consorcio Camisea. La otra parte se va a la transportadora del gas del Perú. Y la otra parte, la más grande, se va a Cálida. Nosotros le pagamos todos los meses a esas tres empresas, porque el consorcio Camisea es la dueña de nuestro gas. Entonces yo creo que hay que recuperar eso. Hay que recuperarlo para dignificar nuestra soberanía, pero además para que el uso sea sostenible de nuestros recursos y que llegue a todos. Hoy día, Laura, las laderas de Lima, que son donde viven el estrato bajo de Lima, Cálida dicho que no va a entrar a masificar el gas. No va a entrar y simplemente los excluyó, los dejó ahí. Eso es injusto. No podemos hacer que las mamás sigan cargando su balón de gas hasta las laderas de Lima. ¿Cuánto está el balón de gas ahorita? Eso es una propuesta que creo yo va a generar debate, lógicamente, pero lo estamos llevando con ímpetu en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, y yo me siento vocero de eso porque soy asesor también de la Coordinadora Nacional de Usuarios del Gas Natural. Y en ese trabajo yo me he convencido del análisis que hemos hecho de que se tiene que rectificar estas cosas, ¿no? Hay que dar pasos concretos para ello. Muy bien. Me parece importante. Vamos a hacer un ping-pong porque ya casi nos vamos a pasar. Esta entrevista para los usuarios que obviamente nos van a ver a las 7 de la noche es grabada. Hemos tenido unos problemas, unos temas de salud de uno de los integrantes de nuestro equipo, Carlos, que esperamos que se recupere pronto. Y bueno, vamos a ir con un ping-pong. Don Panta, yo voy a decir una palabra y usted me va a contestar una sola palabra también, ¿ok? Sí, vamos a empezar. Martín Vizcarra. Es un miserable. George Forsyth. Es un gran arquero, un buen arquero. Antauro Humala.
Laura Humala, un fiasco. Un presidiario. Keiko Fujimori. No tiene vergüenza, no tiene sangre en la cara. Alberto Fujimori. Lo más repudiable de nuestra sociedad peruana. Ollanta Humala. Un traidor corrupto. Julio Guzmán. Un cobarde. Hernando de Soto. Es un fujimorista más. Daniel Salaverry. Un mentiroso. Hugo Chávez. Un fujimorista reciclado, mejor digamos. Hugo Chávez. Un violador de derechos. Pepe Luna. Me ligan las universidades Bamba, ¿no? Daniel Durresti. Ah, ese es un matón, un matón. Johnny Lescano. Es un mentiroso. Manuel Merino. Golpista. Verónica Mendoza. La considero la esperanza de nuestro pueblo peruano. Francisco Sagasti. Un continuista. Muy bien. Y hay, justo por lo de Hugo Chávez, que dijo que era un violador de derechos, hace poco salió un video de uno de los chicos que también es candidato, bueno, es de Patria Roja y también es candidato de Juntos por el Perú, Arturo Ayala, que decía, hacía unas vivas, ¿no? Por el comandante, ¿no? Hugo Chávez, ¿no? Sí, que la memoria de Hugo Chávez, no sé. ¿Usted ha hablado con ese muchacho Valor de la izquierda peruana y le han hablado acerca de eso o prefieren no tocarlo? Yo no lo conozco muy bien a este candidato. No he tenido la oportunidad de tratar ese tema en conjunto con él, ¿no? No he tenido la oportunidad realmente. Pero como equipo no se reúnen y tratan algunos temas de ese calibre, de ese corte, que es como la piedra, es como el talón de Aquiles de la izquierda, ¿no? La izquierda internacional siempre les va a achacar aquí la prensa y siempre les preguntan por ese tipo de cosas. ¿No lo han hablado en grupo? Cada uno va como lo que piensa. Mira, Juntos por el Perú es un acuerdo político donde hay corrientes, se tienen que respetar esas corrientes, se tienen que respetar las ideas que tienen cada uno de ellos. No es un partido monolítico que tenga una sola visión. Hay ideas, hay debates internos, y yo creo que eso es necesario en un partido democrático. Por lo tanto, respetamos las ideas de todos los que estamos presentes y estamos albergados en Juntos por el Perú. Muy bien, don Panta, ¿y en su barrio los vecinos lo están apoyando? ¿Van a votar por usted? ¿Están poniendo su cara afuera de sus ventanas o algo? Bueno, sí, estuve ayer acá en Coyique, en la zona de la parte alta de Comas, y ahí he visto que la gente, ustedes son los que lucharon por el tema del gas, qué bien que se presenten, está bien, sigan, nos dan la esperanza, y decimos, ¿y en qué lista están? Estamos en la lista de Verónica, qué bien, o sea, pero también por ahí sale un fujimorista y nos terruquea, nos dice, ¿no? Es parte de la campaña, pero nosotros vamos haciendo las actividades, vamos avanzando fuerte, y tenemos la esperanza de que vamos a estar peleando el gobierno en esta oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Chumpitaz. Aquí le vamos a llamar Don Panta, si sale electo, por estar aquí. Muchas gracias. Sí, en honor a mi madre, que descanse, pero igual, Chumpitaz Pantas, bien. Muy bien. Muy bien, gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias, Laura. Gracias. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la noche. Tendremos como invitado a Roberto Rodríguez Rabanal, que es candidato con el número 15 de Juntos por el Perú, también de Verónica Mendoza. No se olviden de seguirnos en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok como Útero P. Y si tienen alguna recomendación o si eres candidato o candidata, escríbenos a lauletras@utero.p para poder conocer sus propuestas. Soy Laura Grados y esto fue Trolea a tu candidato. Buenas noches. Buenas noches, Laura. This is all I can say.